Entonces yo quiero preguntarle algo a todos ustedes. ¿Quién ha escuchado hablar de la Semana Santa? Que levanten las manos los que han oído de la Semana Santa. ¿Cuántos han oído? ¿Qué creen que es la Semana Santa? ¿Qué creen ustedes que es la Semana Santa? Lo que sea, lo que ustedes hayan oído. Yo recuerdo cuando yo era niña que mi abuela me decía, vamos a poner este ramito detrás de la puerta, y era guano bendito, y el viernes la casa no se barría. Entonces existe mucha tradición, existe mucho alrededor de la Semana Santa, pero yo quiero oír qué saben ustedes. Yo quiero saber realmente si lo que yo vengo a hablar hoy aquí, pues va a ser algo interesante para ustedes o solo va a ser algo más. ¿Quién me puede decir, Tere, qué tú sabes de la Semana Santa? Sí, como tú lo hayas aprendido. Mire qué respuesta tan correcta. Ella sabe que Cristo en esta semana se sacrificó. ¿Alguien más? A ver, dígame, Yasmina. En correcto, correctísimo, mi hermana. ¿Qué más? A ver, Yuli. La entrada triunfal. Eso toca hoy. Entonces, vamos a estar hablando. ¿Alguien más quiere decir? ¿Tú sabes algo? ¿Por ahí alguien sabe algo de la Semana Santa? Pues, ¿es la Semana Santa una leyenda o es un hecho histórico? Las leyendas son aquellas historias que se cuentan de una generación a otra en un pueblo, en una zona determinada, y los hechos históricos son cosas que realmente pasaron y que se pueden verificar a través de la historia, a través de los libros de historia. ¿Qué es? Es un hecho histórico. Es real lo que sucedió. Fue una semana que pasaron muchas cosas. Entonces, era una tradición, la Pascua, como se llamaba antiguamente y hoy llamamos Semana Santa, era una tradición que los judíos conservaron por un poco más de 1300 años. Pero ¿qué era como tal y en qué consistía? Era la fiesta más importante del pueblo de Israel. Ahora, usted pudiera preguntarse aquí conmigo, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con el pueblo de Israel? Yo soy cubano, Yasmina colombiana, de distintos países, vivimos aquí en Estados Unidos, y ahora, ¿cómo tiene que ver eso con nosotros? Bueno, allá llegaremos. Pero si Jesús tiene algo que ver contigo, te voy a decir que Jesús era judío. Entonces, era una fiesta judía en la que Jesús participaba todos los años de su vida. Todos los años. Todos los años Jesús participó en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta significa Cordero y liberación, descanso del mundo para entrar en el reposo del Dios. El nombre en hebreo de esta fiesta es Peshá. La Peshá fue instituida por los judíos y no voy a leer, le voy a explicar qué fue lo que sucedió. El pueblo de Israel, usted abre su Biblia. Cuando usted comienza en el libro de Génesis, se va a encontrar con Adán y Eva. Dios crea a Adán y Eva. De allí va a encontrar una serie de eventos hasta que usted llega a Moisés. Y el pueblo de Dios está esclavo en Egipto. Y Dios le dice, el pueblo está sufriendo. Y Dios le dice a Moisés, bueno, pues yo voy a liberar al pueblo. Yo lo voy a sacar de ese estado tan triste, de esa triste condición. Y les voy a dar una tierra donde van a vivir. Y allí van a poder ser una nación. Y resulta ser que Faraón dijo, no, pero yo no los voy a dejar salir. ¿Por qué? Porque eran esclavos, le traían mucha ganancia a Egipto, y decide Faraón decir que no. Bueno, la negativa de Faraón trajo como consecuencia 10 plagas. Y la última de las plagas
es que mueren todos los hijos primogénitos de los egipcios. Esto sucede hasta en los animales. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, antes de mandar esta última plaga, Dios habla con el pueblo de Israel y le dice: ustedes van a hacer una comida, van a matar un cordero, lo van a sacrificar, con la sangre van a pintar las puertas, el dintel de las puertas, y a ustedes los van a botar de Egipto. Ustedes les van a decir: váyanse. Efectivamente, cuando Faraón vio que estaban muriendo todos los hijos primogénitos, imagínense, se murió el primogénito de Faraón, el hijo primogénito, el primer nacido en la casa de Faraón, que era quien iba a heredar el reino de Egipto, fallece. Y así en cada casa de un egipcio había un cadáver. Los egipcios fueron corriendo donde estaba Moisés y le dijeron: ahora se van ya. Y les dieron riqueza. Y Dios le dijo: ustedes van a preparar una comida, la van a comer rápido esta noche, rápido. La liberación es rápido, la libertad es rápido. Y queda instituida la Pascua. Esto fue lo que sucedió. La victoria del pueblo de Dios sobre los egipcios. La liberación de la esclavitud sucedió por la mano poderosa de Dios y quedó instituida la Peshá, lo que se conoce como la Pascua, y vamos a ir analizando cómo llega a convertirse la Pascua en la Semana Santa de la iglesia. Entonces hay un texto precioso que está en Deuteronomio 5:15 que dice: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Otro texto en Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjese, en estos dos textos hay algo muy importante. Dice, el primero dice: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, extendió su brazo y lo levantó, envió las 10 plagas y lo sacó. Ahora en Isaías, el profeta Isaías está hablando de lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro y está diciendo: y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién es el brazo de Jehová? ¿Quién fue el brazo extendido en Egipto? Fue Jesús. ¿Quién es el brazo de Jehová en la Pascua? Es Jesús. Jesús es el brazo extendido de Jehová en la Pascua. Se come el pan sin levadura. Allí en la Pascua se come el pan sin levadura porque no le da tiempo al pueblo. Israel es engendrado en Egipto y a través de la Pascua es libertado. La iglesia es engendrada en la resurrección y nace en Pentecostés. Sigamos. ¿Dónde ocurre la Pascua? ¿En qué lugar usted cree que ocurrió la Pascua? ¿En qué lugar ocurrió la Pascua? ¿Estamos aquí? Hello. La Pascua ocurre en Israel. Si el pueblo fue liberado de Egipto, salió de Egipto, Dios le prometió una tierra. Pasaron 40 años en el desierto liderados por Moisés y con Josué entran a la tierra que Dios le promete. Pues allí en Israel se practica por 1000 y tantos años esta fiesta. Eso se constituye en una gran fiesta. Es la fiesta más importante del calendario judío. En Israel, en la ciudad de Jerusalén, la capital, en tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano abarcó un gran territorio de 3 continentes, de Europa, de Asia, de África. Y allí se celebra en Jerusalén la fiesta. Los romanos construyeron muchos caminos y construyeron vías marítimas para ejercer el comercio. Y como ellos hicieron eso,
pues era muy fácil llegar a la fiesta, era muy fácil llegar a la Pascua. En tiempo de Pascua, ¿qué pasaba en la ciudad de Jerusalén? Ya nos movimos desde Egipto, llegamos a tiempo de Jesús y está sucediendo que la ciudad tenía una población de 500,000 a 700,000 personas. Pero cuando llegaba el tiempo de la Pascua, se quedaban en la ciudad de 1.500.000 a 2 millones de personas. La ciudad triplicaba su población. Había una fuerte actividad comercial. A Roma le interesaba el dinero que producía la fiesta, y eso era lo que estaba sucediendo en la ciudad. Pero al mismo tiempo que está sucediendo toda esta actividad comercial, sucede que Jesús tiene que ir a la Pascua y él sale desde el norte del país de Galilea, atraviesa todo el país, camina 125 kilómetros aproximadamente para llegar a participar de la fiesta. Durante el camino de Jesús, durante esa travesía, sucede algo muy importante, y es que llaman a Jesús para decirle que había un amigo de él que se había muerto. Y el amigo es Lázaro. Jesús está caminando para llegar a la fiesta y le avisan de que Lázaro se murió. Jesús se queda 2 días más en el lugar donde está, y cuando llega, Lázaro tiene 4 días que ha muerto. Esto sucede la semana antes de la fiesta. Ya había muchos judíos en la ciudad, y como no cabían en la ciudad, se quedaban en ciudades cercanas, y el lugar donde se quedaba Jesús durante la fiesta era en la ciudad de enfrente a Jerusalén, una ciudad llamada Betania. Ahí tienen el mapa, una ciudad llamada Betania. Allí él está en casa de Lázaro. Mire, ahí está Betania, está Jerusalén, está Betfagé, y entre esas 2 ciudades pequeñas está el Monte de los Olivos. Entonces, Jesús está en Betania, muchos judíos estaban ahí, vieron que Jesús había resucitado a Lázaro, salieron corriendo para la ciudad y le avisaron a los sumos sacerdotes y a los fariseos que había un hombre que había hecho tal milagro, que había un hombre que había resucitado un muerto de 4 días. Además que Lázaro era un hombre que todos conocían porque era un hombre muy rico y era un hombre muy importante. Entonces, cuando llega el día domingo, como hoy, Jesús va a entrar a Jerusalén, al templo, a celebrar la fiesta, a hacer todo lo que hacía un judío religioso, pero él va acompañado de Lázaro, y todos querían ver a una persona que había resucitado después de 4 días de muerto. Por eso es que le dan la cálida bienvenida y le dicen: salve, Rey de los judíos, a Jesús. Nosotros tenemos entendido por las películas, por las narrativas de la historia, por ciertos libros, que cuando Jesús entra a la ciudad, pues allí le ponen todos esos ramos, ahí tiran los mantos, y no fue allí donde sucedió. Esto sucede saliendo de Betania. Él va hasta el Monte de los Olivos, le dice a los discípulos que lleguen a la ciudad de enfrente y busquen un pollino, y ahí tienen ustedes todo el relato, los textos bíblicos. Usted en los evangelios puede encontrar los textos bíblicos que hablan al respecto. Y es allí, desde el Monte de los Olivos hasta la puerta de la ciudad, donde suceden todas estas cosas, que a Jesús lo vitorean y le dicen: salve, Rey de los judíos, y así entra Jesús en la ciudad. Pero ahí hay un detalle bien importante, y es que cuando Jesús está llegando frente a la puerta de la ciudad para entrar, Jesús llora. Búsquelo en el evangelio. Fíjese, aquí tenemos los textos. Le voy a buscar el texto. Dice
el texto bíblico dice, habiendo dicho esto, fue y llamó esto es en la resurrección de Lázaro, llora y llora. Aquí en Lucas 19 dice, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y entrar en ella, y allí encuentra el pollino. Entra entonces en el verso 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, o lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No sé cómo tú hayas aprendido la entrada triunfal a Jerusalén, pero lo que sucedió, según el texto bíblico, es que en el camino del Monte de los Olivos a la ciudad de Jerusalén, Jesús es vitoriado, Jesús es proclamado rey, y cuando va a entrar a la ciudad, me imagino yo que haya sucedido un silencio muy grande porque Jesús comienza a llorar. Jesús comienza a llorar porque Jesús sabía lo que le iba a pasar a la ciudad. Y algo que sucedió en la historia fue, después de la muerte de Jesús, pasado 30 años aproximadamente, vino el emperador romano, sitió la ciudad, derribó Jerusalén, derribó el templo. Hoy no hay templo en Jerusalén. El templo donde Jesús predicó, donde Jesús habló, el templo que Jesús conoció, no existe. Hubo una gran mortandad. Dice que cuando la ciudad fue sitiada, hubo tal hambruna porque no entraba ni salía nadie, no había provisiones. Fue sitiada por 3 años y medio y se comieron. Las familias pactaban para que darle sus hijos. Cuando moría un anciano, moría alguien de una familia, le daban el cadáver a otra familia para que pudiera alimentarse. Eso sucedió. Hubo canibalismo de lo que sucedió. Todo fue a consecuencia de que los judíos mataron a Jesús. Jesús vino a morir. Los romanos iban a matar a Jesús. Los judíos no tenían que haber puesto las manos en eso. Y después, más adelante, vamos a ver cómo ellos piden la muerte de Jesús. Entonces Jesús, siendo profeta, siendo Dios, viendo lo que venía, comenzó a llorar. Y cuando entró, y dice, y entrando en el templo, no sé si por ahí habrá alguna foto del templo, dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Entonces, todo esto ocurre en la entrada, en el domingo que conocemos como Domingo de Ramos, que conocemos como entrada triunfal a Jerusalén. Esto es lo que está sucediendo. La ciudad está superpoblada, hay mucho mercado, todas las casas están llenas, las habitaciones están ocupadas, los romanos están ganando dinero. En el templo los sacerdotes están ganando dinero porque estaban vendiendo. Mire, le voy a decir algo que sucedía. Esta fiesta se daba una vez al año y no se recogían las ofrendas ni los diezmos como hacemos aquí toda la semana, sino que por todo el mundo, todo el que creía en Jehová guardaba sus ofrendas para entregarlas en el templo una vez al año. Cuando llegaban al templo a entregar las ofrendas, había una casa de cambio, como decimos en Cuba, cadeca. No podía, el que venía del Imperio Romano, el que venía de África, el que venía de algún lugar, no podía entregar las ofrendas en el dinero que ganaba, sino que tenía que ir donde estaba un sacerdote, cambiar ese dinero en una moneda, en la moneda del templo,
porque la ley decía: no tendrás imagen delante de ti ni te arrodillarás, y el dinero tiene imágenes. Pues ellos acuñaron una moneda que no tenía ninguna imagen y todo el mundo tenía que cambiar el dinero y los intereses eran muy altos. El templo estaba ganando, todo el mundo estaba haciendo negocio. Se vendía el agua, se vendía la comida, se vendía. Todo el que tenía un negocio llevaba sus productos. Esto era lo que sucedía en la ciudad. Y esto era lo que sucedía en el templo. Y está bien, en la ciudad se hacía dinero, pero dentro del templo eran mercaderes de la fe. Y es por eso que Jesús derriba con violencia. Es la única vez. 2 veces encontramos en otra Pascua anterior, Jesús hace un látigo, pero ahora en esta otra Pascua ellos vuelven a la venta y Jesús vuelve a derribar las mesas. Jesús venía desde Betania con un hombre que había estado muerto por 4 días y él lo había resucitado, y encima de eso, él derriba todo con autoridad, porque de qué manera puede haber sido que habiendo tantos hombres, estando tan lleno el templo, Jesús hubiera podido acabar con el negocio de todos y que nadie lo hubiera tocado. Jesús usa su autoridad y hace todas estas cosas. Entonces existía una profecía que decía que iba a venir un rey poderoso montado en un pollino y iba a entrar a Jerusalén. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, al ver la actitud de Jesús, dijo: pues este es el libertador que estamos esperando. Este hombre ahora va a venir, nosotros vamos a hacer un ejército y nosotros vamos a terminar con el imperio romano y con todos los impuestos que tenemos que pagar. Otra de las cosas por las que a Roma le interesaba mucho que Israel estuviera conservando esta tradición nacional era que ellos cobraban muy altos impuestos por todos los negocios: el que vendía mango, el que vendía pollo, el que tenía una taberna, todo el que hacía negocio tenía que pagar altos impuestos al imperio romano, y esto le daba mucho dinero. Entonces el pueblo de Israel sentía que se sentía como se sentía en Egipto el pueblo de Israel. Ellos necesitaban un Moisés, ellos necesitaban un libertador. Pero Jesús no era ese tipo de libertador. Jesús vino a traer otro tipo de liberación. Jesús vino a traer vida eterna. Jesús vino a romper el dominio de la muerte. Y es por esto que ese día lo aclaman. Ese día termina Jesús como rey triunfante, pero cuando llega el viernes vamos a encontrar a los judíos diciendo: crucifíquenle, suelten a Barrabás y maten a Jesús. Porque ellos esperaban que este Jesús que entra de esta forma a Jerusalén los lleve a la liberación nacional, los lleve a una guerra civil, y esto no sucedió. Entonces Jesús entra en el templo sobre las 3 de la tarde, que es la hora de los sacrificios que se hacían, y cayendo la noche, él hace todo esto, él derriba las mesas, le toma todo ese tiempo, y ya sobre las 3 de la tarde Jesús está regresando a la casa de Lázaro, a Betania. Así termina el primer día de la fiesta de la Pascua para Jesús. Y esto es lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Espero que en la tarde de hoy hayan podido comprender un poquito de lo que sucedió, un poquito lo que estaba sucediendo. Si alguien se interesa por saber un poco más, pues le podemos pasar, lo vamos a pasar al grupo de WhatsApp, todo un poquito más ampliado para que puedan leerlo, para que puedan estudiarlo con toda la profecía, los mapas, todo lo que significaba, y que usted pueda tener una mayor comprensión de lo que es la Pascua. Y cuando alguien el año que viene le hable de la entrada triunfal a Jerusalén, usted pueda saber todas estas cosas, que no sucedió dentro de la ciudad, sino en el camino, que Jesús lloró frente a la ciudad,
que iba acompañado de Lázaro, que había resucitado después de 4 días, que era una fiesta que representaba la liberación del pueblo de Israel y que Jesús no iba a ser el libertador, que iba a causar una rebelión nacional. Todas estas cosas están escritas en la Biblia y usted puede encontrar toda esta información para que sepa de qué se trata su salvación y la mía. Dios le bendiga.